¿hacemos ingresar a las personas que están en la sala de espera? Sí, perfecto. Sí, ya lo hicieron ingresar, de hecho. Ya. También está el profesor Jequier, Eduardo Jequier, que fue invitado a esta sesión propuesto por el señor director del CERNAC en relación a arbitrajes de consumo. Respecto de la cuenta, señor presidente, señores senadores, corresponde informar de dos oficios del presidente de la República con los que retira ya se presente nuevamente urgencia en el carácter de suma respecto del proyecto en tabla, así como del proyecto de turismo sobre el sistema institucional para el desarrollo del turismo. También hay una comunicación que remite a la comisión el presidente de ODECU, el señor Estefan Larenas, que está con nosotros también, por el cual remite las siguientes 2 minutas en relación al proyecto en tabla, sobre el retracto en las compras presenciales, y ahí sugiere también 2 propuestas de redacción para efectos específicos de los productos al cual no tiene acceso el consumidor, y también sobre el arbitraje en materia de consumo. A su vez envía una otra minuta relacionada con el retiro del 10% de la AFP, la cual hace una denuncia sobre una práctica de un banco que expone. Está todo disponible en Comisiones sin Papel. También hay una carta de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, de su presidente, el señor Mendoza, que ya fue invitado en su oportunidad por la comisión, en relación al artículo 12C, una norma especial sobre la garantía referida a los automóviles, la cual discutimos ayer, y que también está a disposición de los señores senadores. Ellos en lo sustantivo concuerdan con la propuesta de la mesa de asesores en relación a la redacción del artículo 12C, que contenga la obligación de informar sobre las mantenciones, el valor de las mantenciones y los talleres autorizados. Es más largo, por supuesto, la carta, pero eso es una síntesis. Eso es, presidente. Perfecto. Se toma conocimiento. Entonces vamos a dar la palabra a los invitados. El invitado, a lo mejor lo puede presentar el director del CERNAC, porque el invitado es el profesor Eduardo Jiquier, experto en arbitraje de consumo. Director, damos la palabra primero y después le damos la palabra a Eduardo Jiquier. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Efectivamente, para el CERNAC es de la mayor preocupación que la Ley de Protección al Consumidor pueda resolver de forma simple las principales asimetrías que tienen los consumidores. En materia de arbitraje, ya desde el año 2018, el CERNAC ha tenido una preocupación especial en ver cómo se manejan los procesos arbitrales a los cuales voluntariamente accede el consumidor, sin limitaciones y sin restricciones, y adicionalmente, sin que estas cláusulas que muchas veces están incorporadas como pactos arbitrales o derechamente compromisorias en los contratos de adhesión afecten el derecho a la libre elección que tienen los consumidores para acceder a la justicia ordinaria o especial de los tribunales dispuestos por la ley del consumidor, sobre todo con los procedimientos mucho más concentrados y con menores asimetrías, desde la entrada en vigencia el año pasado de la ley 21.081. Es por eso que el profesor Jequier ha organizado instancias, seminarios en materia de arbitraje de consumo, ha traído expertos internacionales, y hemos escuchado algunas de las posturas que él tiene, y nos preocupa que hay disposiciones en nuestra legislación que casi no existen en el mundo en relación a los sistemas de protección de los consumidores en relación al arbitraje. Y es por eso que, él es un académico que ha sido experto en la materia, ha escrito y tiene asignado fondos precisamente para realizar investigación, pero sobre todo la experiencia que ha logrado en la organización de esta instancia académica, creemos que puede ilustrar un poco cuáles son las principales brechas que tiene nuestra legislación. Con eso introduzco al profesor Jiquier, que además él puede exponer además su experiencia y currículum en la materia. Muchas gracias, presidente. Señor Jiquier, tiene la palabra.
¿Su apellido se pronuncia así? Está Tiene muteado, que prender el profesor. micrófono. Tiene que prender el micrófono. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ya, bueno, y gracias por la invitación. Y sí, el apellido se pronuncia así, quiero en realidad. Más o menos, más para simplificarlo, pero me han dicho de mil formas en realidad. Oye, bueno, yo le agradezco mucho la invitación. Para mí, la verdad es que realmente es un privilegio poder hablar de estas cosas en una tribuna tan importante, porque el tema, a mi juicio, y voy directamente al grano, yo sé que el tiempo es sobre honesto, el tema es muy importante y hoy día es muy candente. ¿Y por qué yo caí en esta investigación? Yo estoy hoy día a cargo de un proyecto Fondes irregular sobre arbitraje consumo online, en donde tengo como coinvestigadores, de hecho, a los profesionales, a los que dirigen el NIC Chile, que es el arbitraje online.cl, de manera, y yo soy árbitro también del .cl, de manera que he experimentado y probado en persona cómo funciona el arbitraje online. Y la verdad es que, y cómo funciona para gente efectivamente que en definitiva son consumidores del .cl, que son procesos que tienen todas las garantías, ¿verdad?, procesales, que no duran más de dos meses, 3 meses. Y la verdad es que hoy día con la tecnología, y más hoy día con esto de la pandemia, ¿verdad?, el tema del arbitraje de consumo y arbitraje online es un tema que no solamente, bueno, aquí en Chile no lo tenemos muy desarrollado, ¿sí? Esta experiencia que es pionera en Latinoamérica de NIC Chile, pero a nivel legislativo y menos el consumo no lo tenemos desarrollado. ¿Cuál es el problema que yo le veo, el gran problema que yo le veo a la legislación, al esquema que hoy día tiene la ley chilena en materia de arbitraje de consumo, que es el peor de los mundos para el consumidor? Porque el sistema que está regulado en la ley del consumo es este artículo 16, ¿verdad?, que en el inciso final, o penúltimo y final, establece básicamente este derecho a recusar sin expresión de causa al árbitro, y se le agregó en la última modificación, o la penúltima modificación, me parece, en la 20.555, esta frasecita de que esto es sin perjuicio de la facultad que tiene el consumidor de recurrir siempre a los tribunales. Y ahí no sé por qué quedó la idea de que esto de recurrir siempre a los tribunales de justicia zanjaba todo el problema. Pero la verdad es que esa es una visión, a mi juicio, muy, yo diría, ingenua, por decirlo de alguna manera. Yo sé que la idea que está detrás es muy loable, pero la ejecución de esa idea es bastante impracticable, porque eso está pensado para un superconsumidor, la verdad. Para un consumidor que ha pasado por las facultades de Derecho, por lo que por lo menos ha estudiado Derecho Procesal 1, 2, 3. Estoy viendo a la senadora Rincón, que coincidimos en Concepción. No sé si se acuerda, ¿quién se va a acordar de mí a esta altura? No la escucho. Acuerdo, absolutamente. Iba a decirte, iba a preguntar. Exactamente, pero yo soy más viejo, estaba como 2 cursos más arriba. Obvio, pues. Sí, pues, pero después no terminaste en Concepción. No, terminé la Chile en Santiago. Sí, pues, igual que Ricardo. Ricardo, también se fue. Bueno. Pero según la senadora Rincón, usted, profesor, era el más buen mozo de la facultad. Pucha, el tiempo pasado, quizás, no lo sé, no creo, porque habían, bueno, no puedo opinar. No he emitido un juicio no, así, Eduardo, así que no he emitido ningún tipo de juicio parecido sobre la materia. Me imagino que no, porque primero que no es cierto y segundo que nos habremos cruzado ahí en el pasillo de la facultad, más que eso. Bueno, pero no los hago perder tiempo. Lo que les digo es que este sistema, yo soy, quizás lo veo de una manera distinta, porque yo soy litigante, tengo 2 patas, la verdad. Tengo una pata en el mundo del ejercicio de la profesión, yo soy litigante desde que está en 3er año de la facultad. Y además me he dedicado a la academia y a la investigación hoy día en la Universidad de Los Andes. Bueno, entonces yo llevo este sistema al área chica, ¿verdad?, al terreno, a cómo tendría que ejercer estos derechos un consumidor medio, y la verdad es que es impracticable, sí es impracticable. Primero, el derecho a recusación. Para recusar, quiere decir que hay un pacto arbitral. Bueno, antes de entrar a eso, este es un sistema que solamente está establecido para
los contratos de adhesión. De manera que todos los pactos arbitrales que están en contratos de consumo, que no son de adhesión, siguen el régimen general, ¿verdad?, del Código Orgánico. Y ese es el gran problema que tiene también el sistema, que el sistema no conoce un sistema, o sea, un arbitraje de consumo, como hoy día. Hay que empezar a pensar por qué está tan en comillas de moda el arbitraje de consumo en el derecho comparado. ¿Para qué ir tan lejos? Tenemos Argentina, desde el año 98, tiene un sistema de arbitraje de consumo que le funciona perfecto, porque lo he seguido de cerca y tengo interacción con colegas de Argentina. Perú, que tiene una ley de arbitraje de consumo del 2011, un sistema nacional de arbitraje de consumo. ¿Y para qué hablar de Europa? Europa todos prácticamente los países tienen, y tienen que tener porque están obligados a transponer, estuvieron obligados a transponer la directiva del 2013 sobre arbitraje de consumo y arbitraje de consumo online. Tienen sistemas de arbitraje de consumo. España tiene un sistema de arbitraje de consumo que viene en los años 80 y que hoy día está absolutamente desarrollado y le funciona perfectamente. Yo voy a después, si me permiten, quizás compartir pantalla, le hice un pequeño esquema para mostrarles cómo funciona un sistema de arbitraje de consumo que necesariamente tiene que olvidarse del arbitraje tal como lo tenemos nosotros hoy día en Chile, que es una importación del arbitraje de derecho privado, ¿verdad?, para conocer de conflictos entre partes que están, por así decirlo, con igualdad de armas, en donde son conflictos entre partes, obligaciones conmutativas, ¿verdad?, partes que tienen acceso a los mismos recursos, a asesoría. Por eso que hablo yo de que este sistema está pensado para un super consumidor, que sabe qué es lo que es recusación, que sabe cómo poner excepciones migratorias de incompetencia, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos, como les digo, en el peor de los mundos, porque eso supone un gran conocimiento, ¿verdad?, y acceso a asesoría legal para un consumidor que no la tiene, y es el mejor de los mundos quizás para un proveedor que quiera aprovecharse de este sistema, porque basta con incluir un pacto arbitral con un compromiso, o sea, con la designación a priori de un árbitro antes de que el conflicto haya nacido, para dejar amarrado al consumidor. Ya voy a decir por qué dejar amarrado, porque esto de sin perjuicio de recurrir siempre también es un poco letra muerta y un poco de canción ahí. Entonces, primero, en los arbitrajes solamente se aplican estos derechos en los arbitrajes o los pactos arbitrales que están en los contratos de adhesión. De manera que en todos los demás contratos de consumo no se aplican estos derechos y el consumidor va a quedar amarrado a ese pacto arbitral que incluyó el proveedor en el contrato sin tener ningún derecho de ir a la justicia ordinaria. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero si el consumidor podrá ir, si no es de adhesión o si es de adhesión, está claro, es fácil. No es fácil porque ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Y hay fallos recientes de la Corte Suprema. La jurisprudencia ha dicho que quien sostenga que un contrato de consumo es un contrato de adhesión es quien lo afirme. En este caso, si yo quiero consumidor, ya, hagamos de cuenta que yo sé lo que es recusar, tengo acceso a abogados, sé lo que es el momento en que tengo que poner una excepción dilatoria en el juicio arbitral. Hagamos actuar un superconsumidor. El punto es que si quien tiene que probar, como digo, según la jurisprudencia, los elementos de un contrato de consumo es, insisto, quien lo alegue. En este caso tendría que ser el consumidor. Entonces, hagamos un poquito de ficción. Primero tendría que recusar, ¿verdad? Ya, tendría que recusarlo. Para poder recusar, quiere decir que el nombre del árbitro tiene que estar designado en el pacto que está incluido en el contrato de consumo, ¿verdad? Pero eso deja fuera todas las situaciones de aquellos contratos que tienen cláusulas compromisorias. La senadora Rincón me va a entender perfectamente. Cláusulas compromisorias, que son aquellos pactos arbitrales que se incluyen en un contrato, pero en los que no se designa la persona del árbitro, que puede ser la gran mayoría de los contratos. De manera que en ese caso, el derecho a recusación no tiene ningún sentido, porque no puedo recusar al no designado. Si no está designado el árbitro a priori, no tengo derecho a recusar, porque no sé no sé a quién recusar. En ese caso, el árbitro se va a tener que designar de común acuerdo o se le va a tener que pedir a la justicia ordinaria que lo designe.
Entonces ya tenemos un problema, que ese derecho de recusación deja fuera a todos aquellos pactos arbitrales con cláusula compromisoria, y no con compromiso, o sea, con cláusula en donde no se designa a la persona del árbitro. Segundo, pongámonos, insisto, en el caso de un pacto, de una cláusula, de un compromiso, ya, está designado el árbitro. Se le exige entonces al consumidor que comparezca al procedimiento. Póngase el caso usted de un consumidor cualquiera. La señora se compró un refrigerador cuando viajó a Santiago, que vive, no sé, en Quilpué. Va a tener que, lo más probable es que el pacto arbitral va a tener designada jurisdicción en Santiago, va a ser un procedimiento concentrado, ¿verdad? Va a tener que venir la señora de Quilpué al comparendo único y verbal de contestación y prueba, y va a tener que ejercer la acepción o la recusación antes que el árbitro acepte el cargo, porque tiene que recusar antes de que acepte el cargo. Y si no lo recusa antes, bueno, tiene que oponer la acepción de incompetencia, ¿verdad? Apenas se constituye el arbitraje. Eso es impensable. Si eso no lo va a hacer un consumidor, no lo va a hacer esta señora que compró el refrigerador y que vino, ¿verdad? Que vino un fin de semana a Santiago y que se volvió a su casa. Primero, porque económicamente no le compensa. Segundo, porque no tiene acceso a asesoría legal. Y tercero, porque la verdad es que le genera una carga psicológica incluso importante, porque para ella quizás el problema de su refrigerador, en eso se le va la vida. Entonces, es impracticable este sistema de la recusación y este derecho a recurrir siempre. Porque este derecho a recurrir siempre, insisto, solamente opera respecto de los contratos de adhesión. Quien tiene que probar que es un contrato de adhesión es el consumidor. ¿Quién va a decidir en definitiva si ese contrato es de adhesión o no? Y por tanto, si tenía o no derecho a recurrir siempre a la justicia, en este caso policía local, el propio árbitro. Pongámonos en la situación de un procedimiento arbitral. El proveedor me notifica, ¿verdad?, de la constitución del árbitro, el árbitro llama a las partes a comparendo, acepta el cargo, me nace la obligación de recusar, si no recuso, luego tengo que oponer la acepción dilatoria de incompetencia. ¿Y qué puede hacer el árbitro? Bueno, lo resolveré en la sentencia definitiva. Y en la sentencia definitiva va a decir, en realidad, si es que lo dice, en realidad era un contrato de adhesión. Entonces vuelve todo para atrás porque este consumidor tenía el derecho. Después de todo eso, ¿el consumidor va a tener ganas y acceso a iniciar de nuevo un juicio en policía local? Si eso es, insisto, eso no tiene ningún sentido. Eso no funciona, y no funciona en ninguna parte del mundo, y por eso es que en los sistemas, incluso a nivel de derecho comunitario europeo, esto ha trascendido tanto que se ha regulado a nivel de directivas. Y bueno, y esta cosa de recurrir siempre a los tribunales. El recurrir siempre, insisto, solo contratos de adhesión, solo en la medida que el árbitro, o que no se haya producido el receptum arbitri, que se llama, que es la aceptación y la constitución del tribunal arbitral, y que no se haya opuesto oportunamente a la acepción dilatoria de incompetencia absoluta. La verdad es que por eso es que no ha funcionado este sistema, y por eso es que le ha funcionado. Si a alguien quizás le ha funcionado, es al proveedor que se quiere aprovechar de este sistema y que quiere precisamente evitar que el consumidor vaya a la justicia, porque normalmente el consumidor no sabe. Mire, les voy a contar que es casi una anécdota, porque es un estudio súper interesante que se hizo en Estados Unidos hace 2 años atrás, en donde se tomó a un universo de consumidores y se les preguntó que habían celebrado contratos de consumo. Entonces se les pregunta, usted, señor, cuando firmó este contrato, ¿se dio cuenta si había o no había una cláusula arbitral en el contrato? Y la verdad es que todos contestaron, yo diría que todos, porque un 90 y tanto % decía no había nada. Sí había, la gracia es que sí tenía un pacto arbitral. ¿Usted detectó que estaba renunciando a la justicia ordinaria y estaba sometiéndose a un arbitraje? No, en realidad no. Bueno, luego la segunda parte de este experimento, porque más que una encuesta fue un experimento, decirles, pero señor, mire, léalo bien, fíjese lo que dice esta cláusula. Esta es una cláusula de arbitraje. En realidad, ya, ok, ahí está. ¿Usted entiende lo que dice esta cláusula? La verdad es que no entiendo qué significa, no entiendo qué es esto del arbitraje, no entiendo que estoy renunciando. Entonces, en definitiva, nosotros, aunque
demos todos estos derechos de recusación, de recurrir siempre, si el consumidor medio no entiende esas cosas. Y por eso es que el Estado tiene que intervenir para evitar precisamente que ocurra lo que ocurre en Chile, que es que se importa, ¿verdad?, un sistema que está pensado para contiendas entre partes que están en igualdad de condiciones, que son conflictos de derecho privado, y se importa ese sistema a una realidad totalmente distinta, donde hay un consumidor que es una parte mucho más débil, que no tiene acceso a asesoría, que no tiene acceso a financiamiento, porque ¿quién va a pagar en definitiva ese arbitraje? Lo va a pagar el proveedor, ¿cierto? Y entonces, ¿qué confianza tiene el consumidor? No, tampoco. O sea, el sistema se nos cae, desde el punto de vista del consumidor, se nos cae por todos lados. Y es por eso precisamente que el tema del arbitraje de consumo ha sido tan desarrollado y elaborado. Yo no sé si me permiten ustedes mostrarles más o menos cómo funciona y cómo empezó a funcionar. Aquí no estamos hablando tampoco de inventar la pólvora y de verdad que introducir un mega sistema de arbitraje. No. A mí me gustaría mostrarle, por ejemplo, cómo partió el arbitraje de consumo en España, que hoy día y en Portugal, bueno, pero no tengo tiempo, pero en Portugal tiene un sistema de arbitraje de consumo que tiene muchos años, ¿verdad? Y que es un modelo para otros operamientos. Pero no sé si puedo compartir pantalla para mostrarles quizás cómo, a ver. ¿Pueden autorizar, Pedro o Álvaro, autorizar al señor Piquer que... Yo le hice un pequeño que muestre pantalla, que comparta pantalla, perdón. Aquí, a ver. Miren, ¿se ve? Sí. Se ve. Y aquí voy a ir desarrollando por qué. ¿Por qué se ha desarrollado tanto porque en definitiva, claro, el arbitraje es arbitraje. Uno podría decir, pero si es lo mismo, si el árbitro va a poder ser de derecho mixto, de equidad, pero los fundamentos, la estructura de un sistema de arbitraje de consumo es totalmente distinta a la estructura de un arbitraje de derecho privado o común, por así decirlo. Está mal dicho, pero para hacer la diferencia. De partida, uno de los pilares fundamentales que tiene todo el desarrollo del arbitraje de consumo, el derecho comparado, consiste en que un pacto arbitral incluido en un contrato de consumo, sea de adhesión o sea de adhesión, si eso da lo mismo, pero un pacto arbitral incluido en un contrato de consumo jamás puede ser oponible a un consumidor mientras el conflicto no se genere realmente. Y una vez que se genera el conflicto, ese consumidor es el único que puede iniciar el arbitraje, no el proveedor. El consumidor, teniendo pleno conocimiento y habiendo sido plenamente informado de que el hecho de ejercer esa alternativa consiste en atenerse a lo que resuelva el árbitro y a renunciar a la justicia ordinaria. Pero, insisto, uno de los pilares principales que evitan precisamente esta cosa de ponerle, ¿verdad?, barreras al consumidor para que pueda ejercer llevar el conflicto a la justicia ordinaria, o derechamente para que pueda llevar, bueno, el asunto a arbitraje, los pactos, y para que el proveedor no pueda ponerle esas barreras, como digo, la clave y la fórmula consiste en que, y esto está en el derecho portugués, en el derecho español, en las directivas, hoy día por tanto en toda Europa, es lo que les digo, un convenio, un pacto arbitral, sea cláusula compromisoria o sea compromiso, no es oponible al consumidor, nunca, aunque esté preciosamente redactado, ¿verdad? No es oponible al consumidor. ¿Cuándo va a poder funcionar este pacto? Cuando el consumidor, una vez generado, producido el conflicto, decida con todo conocimiento de causa ir a ese arbitraje. De lo contrario, esa es una cláusula que está ahí nomás, pero que no produce efecto. Fíjense cómo empezó, por ejemplo, el sistema español. El sistema español empezó con toda cautela, ¿verdad? El año 84 parte en la ley del consumo. El año 84, la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, se dictó este articulito, artículo 31. Verán ustedes que esta cosa partió primero haciendo en el camino, ¿verdad?, con planes pilotos, y luego, con el tiempo, se fue legislando. Pero
la base para que pudiese partir el gran sistema de arbitraje de consumo que existe hoy en España fue este artículo 31, que lo único que dice es previa audiencia de los sectores interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, o sea, preguntarle a los consumidores, hacer consultas a los empresarios, eventualmente también, incluso puede ser a los tribunales. El gobierno establecerá un sistema arbitral, el gobierno, que sin formalidades especiales atiende y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas, bla, 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 bla. El sometimiento de las partes será voluntario y deberá constar por escrito, y luego el punto 5 establece, bueno, parte diciendo el gobierno, el Estado, se va a hacer cargo de regular un sistema de arbitraje de consumo. Pero el pilar fundamental, y que tiene que ser, obviamente, observado por la reglamentación, es esto: los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este artículo solo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, 10 años con esto, en España empezaron a crearse yo diría el pariente del CERNAC español, en versión española, el Consejo, ya no me acuerdo cómo se llama. Empezó con planes pilotos. ¿En qué consistió este plan piloto? En que el Estado, la Administración Central, hizo convenios con las autonomías, pero más que con las autonomías, con los municipios en España. Primero con cada autonomía y luego cada autonomía con sus municipios. Aquí saltémonos la autonomía porque nosotros no tenemos ese régimen, directamente con los municipios. ¿Para qué? Para que los municipios crearan lo que se llamaba las juntas arbitrales de consumo, pero eran juntas administradas por el Estado, digámoslo, por la entidad estatal que regula o que está establecida para los efectos de fiscalización, del consumo. Entonces, lo que hacía este consejo, o lo que hace este consejo, es celebrar estos convenios con los municipios crean juntas arbitrales de consumo que están compuestas por funcionarios municipales, que pueden ser funcionarios, pero son funcionarios públicos, porque si no es un sistema, y eso en todas partes, si bien no es un sistema de arbitraje público, es un sistema de arbitraje publificado, en el sentido que es el Estado el que administra el sistema. Los árbitros son particulares, son árbitros, pero son un órgano distinto al órgano que se llama, en este caso de los españoles, que son las juntas arbitrales de consumo, porque ya está, después les voy a mostrar cómo está hoy día. Pero son órganos distintos. En definitiva, el Estado administra el sistema, administra el ingreso de los árbitros, la calificación que deben tener los árbitros, los fiscaliza, ¿verdad? Administra los convenios con las municipalidades, en definitiva. Después de este articulito, del artículo 31, que no fue más que eso, de mandatar al Estado para que organizara un sistema de arbitraje de consumo con ciertos pilares básicos, 10 años después ya habían habían 26 juntas arbitrales de consumo en España, 26. Y y eran planes pilotos, más de 80.000 adhesiones de empresarios al sistema de arbitraje de consumo. ¿Por qué? ¿Cuál era la zanahoria para los empresarios? Para que también los empresarios financiaran en parte el sistema. El poder ofrecerle a sus clientes este servicio del arbitraje de consumo. Entonces, en el sentido de decirle, mire señor, este negocio que está al lado no le presta a usted el servicio de arbitraje de consumo de la Junta Arbitral de Consumo, pero yo sí se lo voy a prestar. Y eso quiere decir que este es un sistema que está administrado por el Estado, que son árbitros seleccionados, fiscalizados, es un sistema gratuito, es un sistema transparente, es un sistema ágil y es un sistema cercano a usted. ¿Por qué? Porque, a ver, si pongámonos en la realidad, si estas cosas siempre hay que llevar a la realidad. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene un problema en su barrio, en su casa, un consumidor medio? O va a Carabineros si es que el problema es con el vecino, que hace ruido, o va a la municipalidad, ¿verdad? Entonces la forma no va, ¿cierto?, a buscar a un abogado que le explique qué significa la recusación y cuándo tiene que poner la excepción dilatoria de incompetencia. Esa cuestión es absurda. Va derechamente. Entonces, por eso es que lo importante es que, y lo inteligente de este sistema, es que hicieron estos convenios con las municipalidades, con los ayuntamientos, a través de la creación de estas juntas arbitrales de consumo que eran administradas por el Estado.
Entonces, después de estos 9, 10 años de planes pilotos, ya habían más de 80.000 empresas que estaban adheridas al sistema. Y este es el logo que tiene hoy día en España, el logo que se pega, ¿verdad? No sé si ustedes lo habrán visto, yo lo he visto mucho, que están pegados como gran cosa en la puerta de entrada, ¿verdad? Este establecimiento está adherido al sistema de arbitraje de consumo. Entonces el consumidor ya sabe que puede ir a solucionar su problema tan cerca como ir a la municipalidad. ¿Ah? Y ya ahí en la municipalidad lo van a atender, lo van a derivar, ya voy a explicar cómo funciona, porque esto se fue desarrollando. Después de esto, en el año 2006, se vuelve ya con la experiencia que se había tomado, se dicta esta nueva ley que mejoró, la verdad, modificó la ley de consumidor, y donde dice que el gobierno dictará una nueva regulación del sistema arbitral de consumo, regulando también el arbitraje virtual. O sea, ya les había funcionado. Hoy día en Europa, la directiva del 2013 tiene un reglamento del mismo año 2013 que regula el arbitraje online de consumo, ¿verdad? Porque aun cuando está pensado para conflictos transfronterizos, pero también está, y lo dice la exposición de motivos del reglamento y de la directiva, está pensado para que ojalá todos los países lo incorporen, ¿verdad? Porque qué mejor que el consumidor pueda llevar a cabo un arbitraje a través de su computador, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros, por ejemplo, en el NIC Chile. O sea, sin necesidad de tener tampoco una gran asesoría, ¿cierto? Con un sistema que sea gratuito. Más se incorpora el arbitraje online. Después, el 2007, se dicta esta ley, el texto refundido de la ley del consumidor. Y fíjense que lo que dice este artículo: la organización, gestión y administración del sistema arbitral de consumo. Ya existía un sistema arbitral de consumo. Y el procedimiento de resolución de los conflictos se establecerá reglamentariamente por el gobierno. Se regula ya a nivel legal el arbitraje electrónico. Los órganos arbitrales, que son los árbitros propiamente tales, no las juntas arbitrales que designan a los árbitros y que administran el sistema, estarán integrados por representantes de los sectores empresariales, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las administraciones públicas. Es un sistema compartido, es un sistema tripartito, donde intervienen los consumidores, los empresarios y el Estado en la administración. Y nuevamente vuelve a decir la ley, pero cuidado con sus regulaciones, porque dice, no serán vinculantes, de nuevo, para los consumidores los convenios arbitrales suscritos con un empresario antes de surgir el conflicto. Y al final terminamos con lo que está corriendo hoy día en España, que es el Real Decreto del 2008, que crea y regula el sistema arbitral de consumo. ¿Cómo funciona eso? Muy brevemente. Esto parte con estos convenios que tiene la Administración Central, ¿verdad? La Autoridad del Consumo, con los municipios, ¿verdad? Y se conecta directamente en los municipios con las denominadas OMIC. Cada municipalidad o ayuntamiento tiene un OMIC, que es una Oficina Municipal de Información al Consumidor. ¿Qué es lo que hace la OMIC? Recibe a esta señora que compró su refrigerador en Quilpué, escucha el problema, contacta al proveedor,
ve si el proveedor le da una solución. Si no hay solución, trata de actuar como mediador, lo llama mediación, también puede ser online. Y si no hay mediación, lo deriva a la Junta Arbitral de Consumo. La Junta Arbitral de Consumo que funciona en el mismo municipio, ¿verdad? Y esa Junta Arbitral de Consumo, que, insisto, que es un órgano público, en el sentido que está integrado por la administración y por funcionarios que son públicos, ¿verdad? Lo que hace entonces es analizar, ellos tienen una fase de admisibilidad de los conflictos, para decir si lo derivan o no lo derivan a arbitraje. Y si lo derivan a arbitraje, bueno, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo va a asignar al árbitro. El árbitro forman parte de nóminas de árbitros que concursan como cualquier otro, ¿verdad? Que son fiscalizados, que tienen que rendir sus pruebas, ¿verdad? Que pueden ser excluidos. Y el sistema es que son arbitrajes tripartitos, o sea, colegiados o arbitraje único. Insisto, son arbitrajes de consumo, no son arbitrajes ad hoc, arbitraje de consumo. Si el conflicto involucra el interés del consumidor, por ejemplo, el tribunal, a menos que las partes estén de acuerdo, la Junta designa un tribunal colegiado, cosa que el árbitro, sean 3 árbitros, uno designado de la lista designada por los empresarios, otro árbitro sacado de la lista proporcionada por los consumidores, y otro por la lista designada por el Estado. Ahora, y si es un conflicto que hoy día en Europa es de menos de 300 euros, es un árbitro único. Y para evitar que el conflicto de intereses, ese árbitro único se va a tener que sacar sí o sí del listado de árbitros que proporciona el Estado, para evitar el conflicto de intereses con los árbitros que son designados para acá y por allá. Entonces, tenemos unas juntas arbitrales de consumo, tenemos una comisión de las juntas arbitrales de consumo, que también es un ente tripartito que hoy día administra ya en general cómo funcionan las juntas arbitrales y les da directivas, ¿verdad? Instructivos de cómo funcionar, de cómo tienen que sesionar, los derechos, las obligaciones, las sanciones. Después viene el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, que es un consejo ya a nivel estatal que regula todo el sistema y que dicta políticas, ¿verdad? Es como la junta accionista esta cuestión. Después están los órganos arbitrales, que, insisto, son independientes de las juntas arbitrales, son árbitros, son particulares, pero que están designados por los 3 estamentos. Y al final termina con esta cosa que es la zanahoria, ¿verdad? Que es el sello de arbitraje de consumo. Bueno, y aquí también les muestro el tema de la directiva. La directiva esta, que es del 2013, dice que los Estados miembros velarán porque un acuerdo entre el consumidor y el comerciante, someter una reclamación a la apreciación de una entidad de resolución alternativa, no sea vinculante para el consumidor cuando se haya celebrado antes de que surgiera el litigio y cuando tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes. Y después dice, únicamente, los Estados miembros velarán, porque los procedimientos de resolución alternativa que tengan por objeto resolver el litigio mediante la imposición de una solución únicamente se dé a la solución carácter vinculante para las partes cuando éstas hayan sido informadas con antelación. Si incluso está pensando en el proveedor, un proveedor pequeño, una pequeña empresa, si no tenemos que pensar en un gran proveedor. Únicamente entonces dice que va a ser vinculante. Lo que sí es que el inicio siempre del procedimiento es una vez surgió el conflicto y solo a iniciativa del consumidor. Y va a ser vinculante cuando estas partes hayan sido informadas con la antelación del carácter vinculante y lo hayan aceptado expresamente. Esto tampoco es una novedad para nosotros, porque si uno mira las normas del arbitraje de consumo financiero, que si bien no ha funcionado hasta aquí porque está mezclado, está entreverado, ¿verdad?, con el sello CERNAC, que involucra muchas otras obligaciones, pero ese arbitraje financiero que tenemos en la ley del consumidor ya contempla este principio, que es el conflicto, el arbitraje solamente va a poder ser iniciado por el consumidor. Es una norma que lo dice expresamente, de manera que eso ya evita lo que está pasando con el arbitraje no financiero y con lo que está ocurriendo con el artículo 16, con todo lo que yo ya les expliqué. De manera que tampoco en eso tenemos que descubrir nuevamente la rueda. Si eso ya está, pero lo que ocurre es que no está funcionando.
En síntesis, porque no los quiero aburrir. De hecho, hoy día este es un tema de acceso a la justicia del consumidor, o sea, de acceso real, no acceso, un acceso nominal, como está en el artículo 16, que es impracticable, que por eso no funciona y no va a funcionar jamás el arbitraje de consumo, pero un acceso real a una justicia que sea cercana. El consumidor ya trasladarse al juzgado de policía local 2, 3 veces, esperar a que lo atienda el juez, ¿verdad? Y no es porque el juez sea malo, ni mucho menos, porque los juzgados de policía local están saturados de competencia. Yo no sé cuál es el prurito de darle competencia a los juzgados de policía local. Entonces, y ni siquiera tienen procedimientos electrónicos, están reclamando los pobres jueces de policía local porque no se les aplica tampoco la ley de tramitación electrónica. En síntesis, lo que yo veo es que este es un sistema que se puede implementar muy fácilmente. Tenemos todas las herramientas. Hoy día estamos trabajando con Nick Chile, en este proyecto, precisamente creando diseñando, no yo, porque yo no sé esas cosas, en la parte, yo me ocupo de la parte dogmático-jurídica, pero están creando una plataforma electrónica online para el arbitraje de consumo, tomando obviamente la experiencia que tiene ya de más de 10, 15 años el NIC Chile, que insisto, son pioneros en esto en Latinoamérica, pero llevando los presupuestos del arbitraje de consumo y los principios del arbitraje de consumo, gratuidad, transparencia, bueno, todo lo que ya le expliqué, y estamos creando una plataforma para aplicar eventualmente un sistema de arbitraje de consumo online que funcione con este esquema más o menos cercano al consumidor. Y eso la verdad es que se puede hacer perfectamente. Bueno, podría seguir hablándoles mucho más, no quiero aburrirlos ni mucho menos, pero si tienen alguna consulta, y ojalá que pueda servir de estímulo para que tengamos alguna vez en Chile un sistema real de arbitraje de consumo que le sirva a los consumidores y terminar con este sistema que a mí me parece bastante, no quiero decir perverso, pero sí es contraproducente para los consumidores y que se presta para abusos, para que esta cosa se presta para abusos por parte de quien sabe de qué se trata realmente y cuáles son las opciones que tiene un consumidor real, no el superconsumidor que les mencioné al principio. Así que cualquier cosa, yo feliz de seguir contribuyendo y preguntas todas las que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, señor Jiquier. Y no sé si hay preguntas. Yo tengo una pregunta, pero sobre la base de su exposición que me pareció muy, muy buena, pero el director del CERNAC. No sé si hay preguntas de los demás senadores. Parece que no hay pregunta. Yo no los veo a todos en pantalla. Después de usted, presidente. Iba a hacer una petición de otra naturaleza. Senador Rincón. No, presidente, no será para después de despachar esto. Sí, por eso te hace una petición para que resolvamos el tiro y seguimos después con las preguntas. No, mi petición no tiene que ver con esto, presidente, tiene que ver con el drama que estamos viviendo con el bono clase media, y es que pudiéramos agregar a la citación del director de Impuestos Internos al ministro Briones, porque la verdad es que las cosas que están saliendo en esa materia de verdad son súper complejas y ya las habíamos advertido varios de nosotros, usted entre otros, en la tramitación, pero creo que sería bueno contar con el ministro. Hoy día me llamaban nuestros agricultores del Maule, ayer algo decía nuestro colega Galilea, todo el drama de la renta presunta, y a eso le podemos sumar varias cosas más, como lo que salió hoy día en las noticias respecto de los trabajadores dependientes, que el Servicio de Impuestos Internos no tendría cómo comprobar sus remuneraciones y por lo tanto no tiene cómo calcular el tema de la disminución de ingresos, lo que hace que queden fuera de todo beneficio. Pero es eso, sumar esa petición y después de que avancemos en esto, ver algunas cosas de lo que ha expuesto el profesor Jiquier. Bueno, ¿habría acuerdo de la comisión para acoger la propuesta de la senadora Rincón? Senador Arbó, senador Durana, senador Galilea. No está, pero bueno, pero los cuatro que estamos presentes damos una unanimidad. Tenemos que agendar esa reunión. Sí, es urgente, entonces, presidente. ¿Perdón? Es urgente el tema, presidente. Está de verdad muy complejo. Yo no sé si se están realizando sesiones los días viernes, porque si no tendría que ser el martes. ¿Y mañana?
Lo que pasa es que mañana hay sesión de sala. No hay. Sí hay sesión de sala. No que yo sepa. Está citada sesión de sala mañana, en la mañana. Hay una sesión especial por el tema de la Araucanía. A lo mejor lo podemos hacer después de la sesión de sala. Pues de la sesión de sala, ¿de qué hora es? Veamos. Vamos a hacerlo a las 2 de la tarde. Por lo tanto, podríamos hacerla antes. Si es de 12 a 2, podríamos hacerla... 11. ¿De 11 a 2? De 11 a 2. Podríamos hacer las 10. Yo no puedo, lamentablemente estoy en un seminario internacional, pero pueden participar aquí. Bueno, no sé, presidente, ¿ve usted cuándo? Yo creo que es de verdad complejo lo que se está viviendo. Veamos el tiro, porque si no, no vamos a poder agendarla después. ¿Cuáles son las propuestas? Perdón, yo debo entender entonces, presidente, que respecto a la exposición del profesor, no había otra pregunta, ¿no? Yo quiero hacer otro comentario. Es que hacer porque está el profesor ahí, entonces. Que quedara el profesor por si él tuviera un comentario respecto de lo que le va a preguntar al director del CERNAC. O sea, en concreto le va a preguntar al director del CERNAC cuál es la propuesta específica que tiene el gobierno sobre esta materia, porque yo entiendo que esto implicaría de acoger los planteamientos que se han realizado, hacer todo un rediseño de lo que es el sistema de arbitraje y eventualmente establecer atribuciones para servicios públicos que podrían implicar algún tipo de gasto, y por tanto sería iniciativa exclusiva. Pero bueno, cerremos primero. Podemos citar el viernes o el martes a las 9:30. Viernes, presidente. ¿A qué hora? 9:30. Ya, entonces se daríamos el viernes a las 9:30. Invitando al ministro de Hacienda y al director del Servicio de Impuestos Internos. Sí, de 9:30 a 11. ¿Y cuál es ¿De 9:30 o a 11? De 9:30 ya, hasta a las 11. 9:30 y programamos hasta las 11 de ser necesario. Perfecto. Viernes, Presidente, solamente para afinar los detalles, dada la importancia del tema, dejemos solamente al ministro de Hacienda y clase media, porque además teníamos pendiente también el tema de casino y teníamos pendiente otro asunto. Entonces, si es solamente ministro de Hacienda, puede ser de 9:30 y a las 11 estamos listos. Súper. ¿Pero no el director del Servicio de Impuestos Internos? Sí. Que sean los solo dos. El tema. Sí, solo ese tema. Solo tema clase media. Plan clase media. Ya, entonces, a ver, si estamos todos de acuerdo. Viernes a las 9:30, yo propongo que sea de 9:30, 10:30, pero podemos prorrogar hasta las 11, 11:30, lo que sea necesario. Viernes de 9:30, 10:30, ministro de Hacienda y director del Servicio de Impuestos Internos para ver el tema de la ley de protección a la clase media. ¿Perfecto? Implementación de la ley de protección a la clase media. Sí, ley de protección a la clase media. El senador Durana aquí está diciendo algo, pero no lo escuchamos. Yo todavía no puedo leer los labios, ¿no? Senador Durana. Su micrófono. No estoy diciendo nada. Estoy hablando por teléfono, presidente. Ya. Quizás que dijo, pero no leemos los labios, no hay problema, no. Ya, entonces, viernes de 10:30, a las 9:30, y ministro de Hacienda, director del Servicio de Impuestos Internos, tema ley de protección a la clase media. Perfecto, acordado. Me falta la campanilla. Director, sobre la base de la exposición que ha hecho el profesor, mi pregunta es, ¿cuál es la propuesta específica? O sea, si el gobierno tiene o no una propuesta específica. Porque yo entiendo que si efectivamente vamos a abordar el tema del arbitraje, y es bastante interesante la propuesta que aquí se ha escuchado, estaríamos hablando de una reforma bastante más profunda que lo que hasta ahora se ha visto en esta materia. Y yo creo que habrían varias materias que podrían ser incluso iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces la pregunta es si el gobierno tiene una propuesta específica al respecto. Muchas gracias, presidente. Lo cierto es que nosotros podemos hablar a título del CERNAC. El Ministerio de Economía después podrá pronunciarse respecto del Ejecutivo, pero de la perspectiva del CERNAC y de la protección de los derechos de los consumidores, nosotros hemos pensado en una alternativa que sería lo mínimo indispensable para coger los planteamientos, principalmente las brechas, los hallazgos que generan esta mayor asimetría que ha levantado el profesor Jequier. Principalmente estamos hablando de clarificar el derecho que tiene el consumidor para acudir siempre, de forma irrenunciable, ante los tribunales competentes que establece la ley del consumidor. Yo creo que eso es lo básico,
Eso se logra modificando, derechamente eliminando los dos incisos que le hizo mención del artículo 16, y con esto se establece normas imperativas que sancionen además la ineficacia, inoponibilidad, la nulidad, digamos, de cláusulas arbitrales o compromisorias en la medida que limiten o que condicionen este derecho que hemos señalado. Es decir, lo mínimo indispensable es incorporar simplemente el derecho que le asiste a los consumidores como un inciso dentro del artículo 3, tal cual como se hizo algunas sesiones atrás, en el cual se contemple este derecho irrenunciable y se establezca la posibilidad también de extender de manera voluntaria la regulación que ya existe en la ley de sistemas de mediación y arbitraje para las empresas que quieran acceder a ella. Entonces, lo que nace aquí es un derecho irrenunciable del consumidor para optar por los tribunales competentes dispuestos por la ley, y alternativamente el derecho a que las empresas, si cuentan con un sistema de arbitraje, incluyendo aquel que ya está regulado en la ley, que se lo informen al consumidor al momento de surgir la controversia, cosa que él pueda optar libremente y sin ningún tipo de trabas en relación a esto. Esto es lo mínimo indispensable, insisto, son dos incisos que se podrían redactar en conjunto con los senadores que están interesados, y básicamente lo que asegura es el principio de unidireccionalidad o libre iniciativa del consumidor, que sea un procedimiento desformalizado, que tenga eficacia, que sea gratuito, tenga principio de gratuidad, concentración y sobre todo publicidad, es decir, que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda acceder a ese procedimiento y no sea reservado como ocurre en mecanismos de arbitraje. Es lo mínimo indispensable. Obviamente que si hay interés en algo mayor, se puede estudiar y ahí el Ministerio de Economía tendrá su opinión, pero nosotros creemos que con un par de incisos en el artículo 3 se puede lograr destrabar los principales, no todos, pero los principales elementos, al menos todas las brechas, las asimetrías que ha planteado el profesor Jiquer en la primera parte de su exposición, presidente. Yo entiendo que este tema es bien interesante por lo siguiente, porque puedo estar equivocado, pero en la legislación actual, efectivamente, los contratos de adhesión se establece el arbitraje, pero el consumidor siempre puede recurrir a la justicia. Siempre puede recurrir a los tribunales, de acuerdo a las normas de competencia que establece la propia ley. Eso hace que en los hechos este arbitraje no opere, y cuando opere, es un arbitraje que está concebido más bien bajo la lógica del arbitraje civil, podríamos decir, que responde a una relación entre partes que son más simétricas y que no tienen, digamos, la asimetría que caracteriza la relación entre el consumidor y el proveedor. Entonces, el desafío es establecer una forma de arbitraje de acuerdo a la naturaleza específica de lo que se está regulando. Y que el arbitraje sea una alternativa no impuesta a priori por los proveedores, sino que el momento en que se genera el conflicto. Yo entiendo que eso es lo que se plantea. Pero está claro que el sistema de arbitraje que tenemos en materia civil no es el más idóneo, me da la impresión, para los arbitrajes que se pudieran generar en materia de ley del consumidor. Y por tanto se debería digamos, analizar, establecer una regulación específica, de acuerdo, insisto, a las características propias de la ley del consumidor. Eso es lo primero. Lo segundo, en el sello CERNAC se establece una especie como de mediación arbitraje. La verdad es que nadie ha recurrido al sello CERNAC, que eso es letra muerta. Y en este caso, tengo entendido que lo paga el CERNAC, salvo cuando se falla contra el proveedor. Ahí no sé si me puede aclarar ese punto. Sí, estamos hablando de algo que no se aplique a los hechos, pero quisiera hacer la pregunta cómo está regulado, director. Sí, no, efectivamente, presidente, como usted señalaba, el sistema actual de regulación de arbitraje en relación a los contratos de adhesión solamente, que es lo que planteaba el profesor Jiquer, es bastante deficiente porque establece el derecho a recusar, y eso requiere realizar un trámite procesal, digamos. O sea, hay que contratar un abogado, etc. Y con todos los inconvenientes que plantea el profesor. Yo creo que ese mecanismo se puede eliminar derechamente del artículo 16, y efectivamente, como usted señalaba, la ley regula, artículo 56A y siguiente, un sistema de mediación y arbitraje que es voluntario, que tiene una serie de estándares que son de arbitraje de consumo, y que libremente la idea es que puedan optar por las empresas, y ahí es gratuito para el consumidor. Es el proveedor, es la empresa la que lo financia, y tiene una etapa de mediación y tiene una etapa de arbitraje, y adicionalmente cumple con los principios, y adicionalmente se puede realizar de forma online, que es uno de los temas que se plantea. Es decir, los artículos relacionados con el sistema de mediación y arbitraje se pueden establecer
de una forma más amplia para el proveedor que libremente quiera acceder a ello, y evidentemente que esto se puede perfeccionar con distintos mecanismos. Ahora, aquí lo importante es que el artículo 56 y siguiente establece que son imparciales, que se les seleccionan de común acuerdo, como decía, gratuito siempre para el consumidor, siempre lo paga la empresa. Y en la experiencia que ha tenido el CERNAC, que para resolver el caso de la Polar se utilizó intensivamente este mecanismo, y la satisfacción fue muy alta. La empresa se acogió voluntariamente a este mecanismo, y la verdad es que las encuestas de satisfacción respecto de la resolución de los casos fueron muy altas. Ahora, claro, la idea es que también se resuelva el tema de fondo, que es el que usted plantea al principio, y lo segundo es que se establezca el derecho para que el consumidor pueda optar por este sistema de solución de controversia que está en el artículo 56A y siguiente, si es que la empresa libremente quiere acceder a él. Bueno, le propongo lo siguiente, no sé si es posible que de aquí a la próxima sesión el gobierno defina una postura formal para ver si hay condiciones de avanzar en una regulación en esta materia, o lo deberíamos dejar para una iniciativa posterior, para no atrasar este proyecto de ley. Entonces ahí es fundamental la coordinación que se establezca entre el CERNAC y el Ministerio de Economía. Yo creo que efectivamente es un tema bien importante, interesante, se podría establecer una regulación mucho más moderna y acorde, pero mi impresión es que no estamos en condiciones de hacerlo en la comisión, si no es con la participación, con el patrocinio del Ejecutivo, por lo menos en determinadas materias. Podríamos afectar atribuciones de organismos públicos o temas por el estilo. Presidente, por su intermedio. Sí, adelante. Saludarlos, no los había saludado hoy, y mencionar que la propuesta que se presentó y que que se les envió a ustedes para discutir respecto a arbitraje fue trabajada en conjunto con el CERNAC, y precisamente son modificaciones menores, pero que generan un gran impacto a la hora de generar el acceso al arbitraje. Por lo tanto, esto nosotros lo evaluamos como que es factible en una primera etapa, en este proyecto que ya está muy avanzado, ya que efectivamente si queremos llegar a un sistema mucho más desarrollado, evidentemente se requiere una modificación mayor. Entonces nosotros estamos por que ojalá se avanzara apoyando la propuesta que se envió en esta materia, que tal como dijo el director, incluye modificaciones en 2 incisos de la ley. Presidente. Esa es la postura que nosotros tenemos al respecto. Perfecto. Presidente. Está viendo la palabra alguien que no ve en pantalla. No sé por qué no me ve, presidente, soy Jimena. Senadora Rincón, ¿cómo está? Bien, gracias. Presidente, mi pregunta respecto de este tema, y después de escuchar al profesor Yequier, es por qué no podría pensarse, y el Ejecutivo pudiera traer, porque esto está dentro del ámbito de ellos, nosotros no podríamos, es traer una propuesta de lo que señalaba el profesor respecto del arbitraje de consumo online, en base a lo que realiza la Super de Reemprendimiento e Insolvencia y la regulación española que se señaló acá en la exposición del profesor Eduardo Yequier. Y que quede como regla general que las cláusulas compromisorias no serán vinculantes para los consumidores antes de surgir el compromiso, y traer la normativa que ya existe en materia de arbitraje financiero, a la que hacía alusión el profesor, y que se implemente como arbitraje de consumo. ¿Eso no es posible de pensar? No escuché la última parte, pero ¿aló? Que traer la normativa que ya existe en materia de arbitraje financiero, que el profesor señaló en su exposición, y la implementemos para el arbitraje de consumo en esta normativa. ¿Eso no podría ser? Esto es una pregunta para el Ejecutivo, presidente. Sí. Jimena. Tocaya. Bueno, eso es... presidente, por su intermedio, es una de las formas que también estuvimos analizando, pero tal como les decía, estas modificaciones que se están proponiendo ya suponen un avance y una señal importante, le dan la posibilidad a los consumidores de acceder a este arbitraje sin costo, de una manera mucho más expedita, sin tener que recurrir a tribunales.
mucho más rápido. Entonces ya consideramos que eso es un avance el que podríamos dar en este proyecto, porque entendiendo que si aspiramos a una modificación mayor en esta materia, requiere un cambio que probablemente, y lo conversamos con CERNAC, ameritaría una ley tal vez corta, que generara esto más a nivel institucional. Y bueno, el director también puede responder esto, cómo ocurre en la práctica y qué alternativas habrían. Presidente, si esto ya lo tenemos en Chile, bueno, en España existe y en Chile lo tenemos en la super de reemprendimiento, ¿no podemos aprovechar esta ley como vehículo para ponerlo y evitarnos otra ley más? O sea, no es algo que no exista. Presidente, ¿Por qué no hacer las cosas bien? Director. Sí, bueno, en relación a las preguntas de la senadora Rincón, efectivamente lo que propone el profesor Yequier y lo que CERNAC también plantea, y el Ministerio de Economía lo trabajó previamente con el CERNAC, es la posibilidad que plantea la senadora de efectivamente hacer aplicable las normas de la mediación y arbitraje que ya están reguladas en la ley y que establecen los estándares de protección de los derechos de los consumidores al acceder a este tipo alternativo de resolución de conflictos, para que cualquier proveedor pueda acceder a ello. Ese más o menos se basa en la propuesta, por eso es que es tan simple, son dos incisos, uno que señala este derecho irrenunciable a la elección del consumidor, eliminando obviamente la posibilidad, la obligación de tener que ir a recusar, digamos, que esa es la limitación más importante que tiene el consumidor actualmente, y por último, que se extienda la posibilidad de ofrecer mediaciones y arbitraje que ya están regulados en la legislación. Entiendo que el profesor Yequier también revisó esa normativa y que cumple, y recordemos que se puede acceder a realizarla de forma online también mediante la modificación del reglamento respectivo. Así que la respuesta es sí se puede, eso es lo que nosotros estamos proponiendo en relación a la pregunta de la senadora, y quizás el profesor Yequier nos pueda también ilustrar respecto del análisis que él hizo respecto de esa normativa que actualmente está en la ley del consumidor y que se podría aplicar más ampliamente como una alternativa para el consumidor que cumple con un acceso rápido a la justicia. Insisto, en la experiencia que fue hace muchos años atrás en el CERNAC, la satisfacción fue muy alta de parte de los consumidores. A ver, vamos viendo, porque son dos temas distintos. O sea, cada inciso regula algo distinto. Entiendo que el primero lo que hace es que siempre se puede recurrir al tribunal competente y la posibilidad de someter a arbitraje una vez surgida la controversia. Obviamente, toda estipulación en contrario se entiende por no escrita, en este caso sería no ponerle al consumidor. Lo segundo es lo que planteó la senadora Rincón, ¿no? Sí, efectivamente, presidente, es lo que plantea la senadora Rincón. Ya, se ofrece la palabra sobre este punto. Sería bueno escuchar al profesor, presidente. Perfecto. Señor presidente. Sí, perdón, ¿sí? Primero senador Arboe. Sí, una pregunta antes de pasar al inciso segundo. Respecto al inciso primero, a mí la duda que me cabe es que cuando se establece que la sanción por que un proveedor establezca una cláusula en la cual establezca el arbitraje, se entenderá inoponible, esa inoponibilidad hay que reclamarla. Y por tanto ya vamos a judicializar, o a lo menos vamos a establecer en sede administrativa, la posibilidad de objetar en la cláusula. Pensemos en el evento de que en un contrato se establece obligatoriamente el hecho de ir a arbitraje. Se va a tener, aquí la ley va a decir que es inoponible, pero alegar esa inoponibilidad va a haber que ir a tribunales. Y si una persona tiene un contrato y luego lo obligan durante la vigencia del mismo a meterse a aceptar el arbitraje, a firmar un convenio donde se obliga al arbitraje, y la persona dice que no quiere, podrían perfectamente acelerarle la deuda. Entonces, yo creo que el caso del CERNAC debería ser extremadamente cuidadoso en permitir la consagración legal de la posibilidad de arbitraje. Ofrecer la palabra. Perdón, un comentario
¿quién pagaría este arbitraje? Eso no está resuelto en esta norma. En el inciso segundo yo entiendo que si se aplican las normas del 56A, se aplicaría lo que planteó el director delante. Pero ¿esto también se aplicaría con el inciso primero? Es una pregunta para el Ejecutivo. Presidente, bueno, yo voy a dar una respuesta de la perspectiva del CERNAC. La verdad es que el profesor Yequier tiene su opinión desde la perspectiva de la academia, que sería interesante también tomarla muy en consideración. Es una propuesta. Sin embargo, lo que plantea el senador Arboe es la mayor preocupación que tiene el CERNAC en relación a este tema. Actualmente se permite el arbitraje de forma amplia, artículo 16, y el consumidor tiene el derecho a recusar. Creemos que la posibilidad de establecer como una cláusula abusiva y además inoponible el mecanismo más directo que puede contar el consumidor, ya que evidentemente que el proveedor es el que predispone. Entonces, la mejor posibilidad jurídica de darle una eficacia es la inoponibilidad, que no requiera una resolución. Ahí la doctrina ha dicho que puede ser una constatación, pero la otra alternativa, digamos, podría significar casi estar actuando con un mecanismo de autotutela. Es decir, si bien estamos contestes que la preocupación principal es que estas cláusulas no desinformen al consumidor respecto a los derechos y no tenga que acceder a ningún mecanismo administrativo o judicial para ejercerlo directamente. Sin embargo, es necesario señalar que la estipulación que esté dispuesta en ese sentido no tiene eficacia alguna. Si podemos redactarlo de otra forma, que quede más claro y que impida que se tenga que resolver por un organismo jurisdiccional, creemos que va en la línea de ese planteamiento. Respecto al segundo punto, la misma ley establece que este es un procedimiento que se paga por los proveedores, hacen un pago mensual. Esto se discutió latamente hace unos años atrás, pero básicamente está asignado un monto por una resolución exenta, tengo entendido, el Ministerio de Economía, que establece los montos a pagar por mediador y por árbitro, y es la empresa la que se acoge al sistema que lo va financiando mensualmente por mes cumplido, de acuerdo al volumen de casos que tiene. Nosotros podemos presentar más detalles de cómo opere, cuáles serían los casos que eventualmente podrían ir, pero insisto, esto depende también de que haya empresas que estén disponibles para financiar este sistema que está dispuesto en la ley desde el año 2011. Profesor, le damos la palabra. Bien, por su intermedio, entonces, señor presidente, muy breve. Sí, las aprehensiones del senador Arboe son absolutamente legítimas, pero el sistema, precisamente de eso se trata, y eso es lo que está pasando hoy día con el esquema del artículo 16 y los sistemas de recusación. Es que obligan a judicializar al consumidor que no tiene las herramientas para hacerlo, o por último, no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? Y eso es un punto que está blindado hace mucho tiempo en las legislaciones comparadas. ¿Por qué? Bueno, primero, esto de la inoponibilidad o no hacer vinculante el pacto mientras no surge el conflicto, la verdad es que no obliga a judicializar nada, ni a alegar ningún tipo de incompetencia, no. Simplemente lo que está diciendo es que ese pacto, si en el momento dado de surgir el conflicto, el proveedor provoca el arbitraje, la verdad es que ese arbitraje no lo obliga, que ese es el efecto negativo que tiene el pacto arbitral, por regla general, que una vez suscrito el pacto arbitral excluye la competencia de los tribunales ordinarios. En este caso, ese efecto negativo no se produciría, de manera que la única manera en que el consumidor podría quedar sujeto a este arbitraje sería que él acceda y consienta. Recordemos que el arbitraje es pura autonomía de la voluntad. Pero todavía más, en Chile hoy día ese problema no existe, porque ya tenemos una norma que yo no sé si lo hicieron consciente o inconscientemente en su momento, me imagino que sí lo pensaron y mucho, que está en la ley del consumidor a propósito del arbitraje financiero, de consumo financiero. Y consiste en que el arbitraje, aun cuando exista el pacto, el arbitraje solo puede iniciarse por iniciativa del consumidor, no por el proveedor. De manera que aquí, si el consumidor no es el que inicia el arbitraje, la verdad es que no se produce ese problema, ¿verdad? Ese problema se produciría solamente si el proveedor pudiese iniciar el arbitraje. Y aquí tenemos los dos efectos. Primero, que el consumidor no está vinculado a priori por ese pacto. Y segundo, que el proveedor no va a poder iniciar ese arbitraje.
¿verdad? Solamente el consumidor. Y lo otro que quería comentarle es que no se trata, por eso es que se los comentaba yo, que no se trata de hacer una gran regulación ni normativa. Claro, es posible, sería estupendo, pero insisto, el arbitraje es autonomía de la voluntad, es libertad, no es arbitraje forzoso. Afortunadamente, Chile es el único país del planeta y de la galaxia, creo yo, que todavía mantiene la figura del arbitraje forzoso en algunas materias. Pero eso tiene una razón histórica que ya va a desaparecer. Esto es pura autonomía de la voluntad. De manera que de lo que se trata es como por eso que traje como ejemplo la historia del sistema de arbitraje español, que es uno de los más completos y que están funcionando hoy día en Europa. Ese arbitraje de consumo partió con una pequeña norma, una pequeña mención en el artículo 31 que lo alegraron, que le dijeron, mire gobierno, usted organiza un sistema de arbitraje de consumo, pero con estos pilares: gratuidad, autonomía de la voluntad, información y inoponibilidad de los acuerdos, los pactos, o no vinculación de los pactos establecidos a priori, sea contrato de adhesión o no sea contrato de adhesión. Y iniciativa del consumidor. Con esos pilares, obviamente que el regulador no se puede apartar de lo que le señala la ley. Y eso es, como les dije yo, por eso que les quise mostrar el sistema ese, no requieren una gran normativa. ¿Ah? El resto es regulación y como se desarrolló en Europa. Planes pilotos. Ahora, podríamos partir con una tremenda ley de arbitraje, ¿verdad? Como es de consumo, como es la Argentina, como la que acaban de dictar los peruanos. Pero no es necesario, ¿verdad? Fíjense, estaba mientras los escuchaba buscando, les voy a compartir de nuevo la pantalla, porque les quiero mostrar, no puedo iniciar, les quería mostrar la regulación sobre arbitraje online, o sea, sobre renegociación online que tiene la superintendencia. Pero está, si lo quieren ver, en todo caso, como no los puedo compartir, el título segundo, artículo 19 y siguiente, que se llama Protocolo de sustanciación de audiencias celebradas por videoconferencia mediante Internet. Audiencia de renegociación completa. Todo el procedimiento de renegociación hoy día se puede hacer por Internet. Esta es la norma de carácter general número 11, me faltó un 1. Número 11, que es de 19 de mayo del 2020. Ya está fresquísima. Entonces, primero, el riesgo de que tengamos que para resolver el problema hagamos un hoyo para tapar otro no se da. Primero, por lo que les digo, no hay posibilidad de obligar al consumidor a judicializar, porque solo el consumidor va a poder iniciar este arbitraje. Y segundo, no es necesario crear una gran normativa. Dejemos que ¿cómo se llama? Que la experiencia, que los planes pilotos, nosotros no somos iguales ni a los españoles ni a los portugueses, podemos tener realidades y sus intereses distintas. Por eso es que es importante partir con planes pilotos, pero por lo menos que la ley se haga cargo de los pilares básicos, que hoy día no están y generan este efecto adverso, que es el que les comentaba al principio, que es favorable precisamente favorable para el proveedor y no para el consumidor. No sé si lo dejé más o menos claro. Sí, muchas gracias. A ver, un par de comentarios. Yo creo que, ¿podemos poner de nuevo en pantalla la redacción del Ejecutivo? Yo creo que se avanza bastante con la propuesta del Ejecutivo. Yo haría, sí, algunas precisiones. No sé si Jimena o el director del CERNAC pudieran ver estos puntos. Lo primero, en vez de decir que sería inoponible al consumidor, ¿por qué no decir llanamente toda estipulación en contrario está prohibida y se tendrá por no escrita? Estamos no escrita. Me parece que es más claro. Sí. No se genera lo que plantea opera de pleno derecho. Que la inoponibilidad puede ser un objeto de controversia, en fin. Sí. Entonces, se tendrá por no escrita, punto. ¿Perdón? ¿Sugiero algo? Sí. Y su infracción irrogará la sanción del artículo XXX. O sea, inmediatamente decirle que si el proveedor pone esa cláusula, va a tener una sanción al tiro. Ya, pero se tendrá por no escrita y eventualmente la sanción, dice usted. Ya. Sí, claro. Esto para que Jimena tome nota, para ver si el Ejecutivo puede a la próxima sesión hacer una propuesta, porque yo creo que podríamos probarlo con relativa seriedad. Segundo, no me queda claro en el inciso primero quién paga el arbitraje, porque en el segundo caso, la mediación del arbitraje, hay una norma respecto a cómo se paga. Los proveedores le transfieren a CERNAC, hay una lista,
el CERNAC es el que paga, pero financieramente quien se hace cargo del costo son los proveedores, etc. No hay pago directo del proveedor, obviamente, a los árbitros, porque si no, o al mediador, porque eso generaría algún tipo de vínculo de otra naturaleza. Entonces se hace vía CERNAC, pero con fondos que son transferidos por los proveedores. Otro punto, presidente. En el caso primero, deberíamos establecer si es gratuita o no para el consumidor, estoy diciendo, esta alternativa. Y si no fuera gratuita, ¿cómo se paga y quién la paga? Eso no está resuelto. Yo tiendo a creer que debe ser gratuita para el consumidor. Y por último, bueno, no está presente el tripartismo, que está presente en otras legislaciones comparadas a las cuales se ha hecho referencia, o regulaciones comparadas a las cuales se ha hecho referencia. Eso no está pendiente. Yo igual lo plantearía, quizás no en esta reforma estemos en condiciones de avanzar en eso, pero lo plantearía, digamos, como un desafío para el futuro, porque lo que plantea el profesor Giquier me parece muy relevante. O sea, esto es como el desconfinamiento bien hecho, o sea, paso a paso. Efectivamente, podemos tener dar hoy día una nueva regulación respecto al arbitraje, pero por lo menos ir, digamos, consolidando lo avanzado e ir construyendo una arquitectura institucional que sea acorde a estos desafíos. Entonces, por lo menos, yo quiero plantear en el debate el tema del tripartismo, que creo que está pendiente. Presidente, y lo que le faltaría a la indicación es ver el tema online. A ver. Está bien. Presidente. Y ya lo tenemos en otros lados, entonces por eso creo que es posible pensarlo acá. Perfecto. Entonces, Jimena, Ya. no sé si... Sí, tomé nota de todas las observaciones. Yo creo que, se tendrá que buscar la sanción, la observación de la senadora y el que quede claro la gratuidad, o de cargo de quién es sí, que quede claro cómo se financia. Exacto. Mi postura personal es que sea gratuito para el consumidor. Que se aplique, por tanto, un criterio similar al del inciso segundo, es decir, al del artículo 56A y siguientes. Artículo 56A y siguientes. Ya, Okay. estamos en la hora. Presidente. ¿Perdón? Senador Arcoy le pide la palabra. Sí, dos cosas. Uno, respecto a lo que usted plantea, yo creo que debe ser una condición sine qua non de que sea gratuito para el consumidor, porque él no va a estar, solamente va a estar aceptando una propuesta del proveedor, y por tanto, si la justicia es gratis para él, digamos, no tendría por qué tener un costo, digamos, la resolución de un conflicto a través de un árbitro. Y lo segundo es que también es importante ver de qué nómina se van a sacar estos árbitros, porque recurrentemente tenemos casos en juzgados civiles que se levantan casos donde ciertos jueces favorecen a ciertos árbitros, no siempre los mismos, y se denuncian muchas veces pago de favores. Entonces creo que esto también es importante, porque si vamos a establecer que la resolución de conflictos, incluso en el sector financiero, va a estar sometido a particulares que pueden tener serios conflictos de interés, digamos, directos o indirectos, de manera solapada eventualmente, toda vez que a lo mejor ellos no llevan ningún tipo de cliente financiero, pero sus estudios jurídicos sí, eventualmente, ¿no? Entonces, creo que no es tan fácil esta situación de entregar el tema del consumidor a arbitraje. A mí no me gusta mucho esa situación. Creo que hay que ser cuidadoso en esto, porque si vamos a dejar que la administración de justicia finalmente recaiga en un tercero, o en particular, que no tiene grados de responsabilidad mayor, ni formación judicial, tengo mis observaciones, mis reparos en eso. Cada uno lo sí. Bueno, sobre ese punto, que es un punto bien relevante, ahora yo tengo entendido que esta es una nómina especial del CERNAC. Así es. O sea, que son árbitros que se inscriben ante el CERNAC, o mediadores. No es la nómina ordinaria, podríamos decir, que existe para otro tipo de arbitrajes. Pero para todos los efectos, yo creo que lo plantea el senador fue muy importante. O sea, garantizar la imparcialidad de los mediadores y árbitros. Sí, para el lado que sea. Mire, sí, esto nómina puede ser de los juzgados, puede ser del CERNAC. A mí no me interesa que sean, comillas, pro consumidor o pro proveedor, sino que sean personas que efectivamente estén con la imparcialidad suficiente para administrar o para resolver un conflicto. Ese es el punto. ¿Cuál va a ser el estándar que va a exigir el CERNAC
de independencia. ¿Cómo lo va a fiscalizar que efectivamente sean independientes? No está fácil. Es una misión mayor para el CERNAC, porque puede meterse en un lío. Una nómina de personas que después se compruebe, no tengo idea, que uno u otro, digamos, pertenecía a tal o cual asociación, o que tenía, o que había hecho clase y había dicho, había prejuzgado tal cosa. No es tan fácil llegar y tener una nómina de personas para administrar conflictos, sobre todo cuando hay temas patrimoniales y particularmente en temas de consumidor, que son muchas veces determinantes en la economía familiar. Puede que no sean miles de millones, pero perdón, un computador que salió en malas condiciones para una familia que lo está pagando a crédito puede ser parte importante de su patrimonio familiar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ello. Por su intermedio. Sí, adelante, director. Como señala el senador Arboe, efectivamente es uno de los temas más delicados y de hecho se trató en el proyecto de ley que consagra el artículo 56b. Hay 9 incisos que lo regulan de forma bastante amplia y hay reglamentos. Pero efectivamente tiene ciertas causales de inhabilidad, tiene incompatibilidades, tiene ciertos deberes de comportamiento y además sanciones que van desde eliminarlos de la nómina o revocarles directamente la posibilidad de ser árbitros o mediadores cuando se verifiquen incumplimientos reiterados de la obligación establecida, cuando hayan incumplido la obligación de inhabilitarse, y también desde la perspectiva administrativa, incluso penal, que sean formalizados o que hayan sido formalizados por delito que merezca pena afectiva. Pero efectivamente la administración de este sistema permite al CERNAC determinar que estos mediadores y árbitros verifiquen cierto comportamiento. Ahora, además hay un control convencional que realizan las partes. Por tanto, hay un doble control, convencional y uno administrativo, y efectivamente hay una serie de disposiciones que se discutieron latamente en su momento para establecer al menos un cierto base y cierto estándar de comportamiento en relación a conflictos de interés, inhabilidades y también cuando hay incumplimientos reiterados de las obligaciones que pesan sobre ellos, que están reguladas reglamentariamente. Así que, sin entrar quizás tanto en detalle, pero efectivamente es un tema que es de la mayor preocupación del CERNAC. Es la experiencia que tuvimos, como decía hace algunos años atrás, no tuvimos inconveniente, pero el volumen era bien acotado. Evidentemente que hay que no solamente tener un control específico, sino que también el que se le dé aplicación a las normas que están establecidas en la ley y en el reglamento para evitar precisamente lo que señala el senador. Muchas gracias, presidente. Perdón, y bueno, como vamos a terminar la sesión y vamos a esperar una propuesta del Ejecutivo a la próxima sesión, no hay, o sea, quizás podríamos establecer en el inciso primero que los árbitros sean elegidos de la misma nómina del CERNAC que se establece en el 56A. Sí, presidente, estoy anotándolo. Porque lo plantea el senador Arboe es bien importante. Ahora, claro, no hay sistema perfecto, pero se tienen que establecer todos los resguardos necesarios para que los árbitros sean iguales. Pero así como puede fallar un árbitro, puede fallar, no sentenciar, me refiero a cometer errores o no actuar con la ecuanimidad suficiente, tampoco lo puede hacer un juez u otra persona que administra justicia. Pero hay que establecer todos los resguardos necesarios para que se sea. Entonces, si acotamos que se elija al menos dentro de la misma nómina que establece el CERNAC, yo creo que es un resguardo adicional, aplicable para todos. Ya, estamos en la hora. Le agradecemos a todos su participación y vamos a levantar la sesión. Así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, señor Fabi. Presidente, ¿Sí? entonces este tema lo continuaríamos viéndolo en la sesión del próximo martes. Porque partamos la próxima sesión especial, claro. Partamos la próxima sesión, que veamos este proyecto de ley, resolviendo este artículo, sobre la base de lo que nos ha propuesto el Ejecutivo, y analizamos la propuesta del Ejecutivo con las correcciones. Así es. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.